Salinas Pliego no le cumple a sus trabajadores y los pone de pretexto. Me recuerda mucho cuando hay temas en la Coparmex que te hablan sobre las MIPYMES y, ay, es que preocúpense por las MIPYMES, pero ellos lo que quieren realmente es que el dinero llegue a ellos y el recurso llegue a ellos. Entonces Salinas Pliego dice, nosotros aquí seguiremos y velaremos por el patrimonio de las 200,000 familias de los trabajadores que están con nosotros. No les paga seguros. Ni siquiera los tiene, los contratos con los que los tiene, los va cambiando de cada 3 meses para que no generen ninguna antigüedad. Y creo que es uno de los ejemplos de quién es realmente Ricardo Salinas Pliego. Estamos hablando de un evasor fiscal que no le bastó con la evasión fiscal, también se va al tema del lavado de activos a través de los casinos y quiere decir que es víctima. ¿Víctima de qué? Hay algo que es la ley y la ley ahí está y si no la respetas, pues entonces te tocará pagar las consecuencias de ello y ni modo. No es una cosa exclusiva en contra de él porque es el argumento que quería usar para la Corte Interamericana y para la Corte Interamericana, pues no, ese tipo de asuntos ni siquiera llegan, primero que vaya a la comisión y luego a ver qué pasa. Pero quiere aplicarla de soy víctima del Estado, no es víctima de nada. Claro. En el caso de los casinos, solamente hablamos de 13, a él son 2. En el caso de los impuestos, muchas otras empresas están en una situación similar, nada más que no se van al show, no se van a un asunto político ni a una narrativa, se van al tema de ver cómo lo resuelven. Y yo solamente usaría sus mismas palabras. Las palabras de Ricardo Salinas Pliego, que justamente él escribió en un tuit. Si no quieres... Y a ver si ahí lo tiene. Pague a tiempo y nadie irá a buscarte. Si no quieres que te moleste. Pague a tiempo y nadie va a ir a buscarlo. Eso lo puso este año. Fíjense qué cosa tan más maravillosa. Pague a tiempo y nadie va a ir a buscarlo. Es el mismo consejo que le damos desde acá, Ricardo Salinas Pliego. Perdón. Gracias por seguir con nosotros aquí en Más y Osares. Seguimos hablando del fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre el pago de la deuda de Salinas Pliego. Y nos quedamos contigo, Mario, perdón. No, concluyo nomás diciendo que yo no lo veo encabezando a la oposición, no lo veo formando mayorías, no lo veo siendo aceptado por una parte importante del elector mexicano. Y me parece que va a tratar de venderse quizá caro al mejor postor, tratar de llevar un poco su apoyo a otra causa y negociar, pero yo creo que el gobierno mexicano y el Estado mexicano en estos momentos no tiene esa intención. Entonces, la verdad es que Ricardo Salinas Pliego, insisto, está bastante disminuido. ¿Tú cómo ves, Meme? Preguntabas hace un ratito que qué tan disminuido está Salinas Pliego. Solamente vamos a poner en magnitud qué tan disminuido está. Si para pagar todo lo que debes te quedas sin dinero, estás muy mal. Sí, claro. Eso creo que sí, ya con eso creo que tenemos al margen. Ajá. Porque Salinas Pliego, recordemos que sí se resuelven 7, pero todavía faltan un par de amparos que resuelva la Corte. Pero el de hoy fue el de hoy fue el más grande, ¿no? El de hoy fue más grande porque de hecho asciende ya prácticamente a 50,000 millones con todo y recargos y actualizaciones hasta el corte de hoy. Entonces, sí es el más grande. Pero supongamos que los otros de 700 millones y poquito más, que tampoco son poca cosa, se resuelvan exactamente igual. Eso, más lo que le debe a los acreedores de Estados Unidos, más lo que debe por la venta de AT&T, la venta con dolo, por también deber impuestos y venderla. Exacto. Que ya eran sus participaciones de AT&T México, ¿no? Más todo lo que el señor debe, por supuesto que se va a la quiebra. Se va a la quiebra. Entonces, yo ni siquiera lo llamo empresario ya. No puedes llamar empresario a alguien que hizo su riqueza, como ya lo mencionaron, con permisos, concesiones, licencias, contratos de gobierno. No lo puedes hacer. Todo, y aparte es hasta como la historia familiar. En el libro de, creo que es El Papá, donde explica cómo salieron de Salinas y Rocha a Electra, te habla exactamente lo mismo. Salinas y Rocha, para no pagar impuestos, cambia su razón social a Electra. De hecho, él ha estado haciendo lo mismo. Ha estado cambiando razones sociales de Electra, de Banco Azteca y de Grupo Salinas, de TV Azteca, ha estado moviendo, teniendo distintas razones sociales para ya no pagar los impuestos que debe y eventualmente mandarlas a la quiebra. No es ningún tipo de sentido. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que van a tener que empezar a embargar. O sea, creo que el SAT aquí ya tendremos que ver cómo va a ser el proceso de cobro, porque dinero líquido, no sé cuánto tengan dinero líquido, pero al menos en los activos que tiene Salinas Pliego se va a la quiebra. Entonces, ese es el tamaño de disminuido que está. Por eso no quería pagar. Pero
Es que es él, de verdad, él creó el problema. Él solito creó el problema. Dice que el Estado nunca le ha regalado nada. No, se lo ha robado. Como se robó Canal 40 con un comando armado. Pero el Estado se lo permitía. El ejemplo del comando armado de Canal 40, la respuesta del entonces presidente Vicente Fox, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y qué quieren que haga? En ese entonces eras el presidente, digo, no sé, se me ocurren muchas cosas que podrías hacer. No hizo absolutamente nada. Entonces, incluso para comprar Televisión Azteca, el dinero se lo da Salinas de Gortari, tampoco se lo pagó. Así nos podemos ir con la historia de Salinas Pliego. Debe y vuelve a deber. Y todo el dinero que le está invirtiendo a la narrativa, en vez de invertírselo a la narrativa y a las campañas, tendría que estar usándolo. O sea, no está el caldo para que andes mezclándole tantas cosas. El horno no es para bollos. En vez de que estés invirtiendo todo el dinero en campañas, en influencers, en medios de comunicación, en sus voceros, para dar una narrativa política de algo que es algo bien sencillo y bien técnico, como agarra tu línea de captura y paga, en vez de hacer eso debería de estar pagando. Claro. Está metiéndole mucho dinero a una narrativa y coincido mucho con lo que dice Mario, no le da para un movimiento político, porque incluso quienes están del lado de la derecha con quien él puede simpatizar ideológicamente han estado un poco a la reserva de salir a defenderlo. Salvo Lili Téllez y la bancada verde, que todavía queda al menos un legislador. Y sus empleados. Pero de ahí en fuera no estamos viendo a Alejandro Moreno Cárdenas, a Marco Cortés, a Ricardo Anaya, que sí tienen partido político y mucho menos a Movimiento Ciudadano, salir a defenderlo directamente. No está pasando. Claro. Entonces, yo lo dejaría ahí. Claro. No, y también, todo este tiempo, Ricardo Salinas Pliego lo que hizo fue crearse un enemigo, digamos, mental, que fue el Estado, para hacer o sea, llevar a este conflicto a un terreno político. Pero yo creo que la gran lección política que está dando la nueva Corte, e incluso todo el procedimiento que se ha llevado tan separado, la presidenta lo ha dicho, bueno, la decisión no es mía, la decisión es de la Corte. Ella ha hablado con firmeza de lo que tiene que ser, es decir, pague lo que debe y listo. Es una lección política para todas las personas, ¿no? O sea, nadie debe estar por encima de la ley, incluso aunque seas un millonario, un magnate o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que también sienta en ese sentido, como decía Elisa, un precedente de cuál es la separación del poder político y el poder económico, y que se están haciendo esfuerzos muy claros de parte de este gobierno por separarlo y por decir, pues, seas quien seas, tienes que pagar. Y creo que eso era parte de lo que a él le molestaba mucho, o de lo que osaba mucho, ¿no? Él se sentía que podía él suponía, ¿no? Que lo iba a poder lograr con López Obrador. Ahora él dice, bueno, pues me voy a ir a otras instancias, como decía Mario, pues ya no hay otras instancias. Creo que es la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, cuando los asuntos que se tratan ahí no tienen que ver con privados, pero bueno. Yo nada más quisiera resaltar el hecho de lo que significa la deuda que ahorita tiene, que son 50 millones, y qué podría pagarse con esa deuda. Por ejemplo, 1.344.000 personas adultas mayores podrían beneficiarse con su pensión durante un año. O 2.777.000 mujeres de 60 a 64 podrían recibir su pensión. Y esto, pues no es que se lo vaya a pagar. Recuerden, la deuda no es con la presidenta, la deuda no es con la Corte, sino con el Estado mexicano, con usted y conmigo, que si él no pagaba, nosotros íbamos a tener que pagar más impuestos, y creo que es ahí un principio de justicia, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que, bueno, coincido en general con todo lo que han dicho aquí. Ciertamente, como empresario, pues está en la lona, ¿no? No creo ni siquiera, desconozco esos asuntos, pero no creo que ni siquiera tenga liquidez suficiente ni ese dinero contante y sonante para poderlo pagar pronto. Sin embargo, creo que, bueno, va a venir un periodo, me imagino, digamos, interesante por ver, no tanto por la no fuerza que tiene, ¿no? Sino para ver hasta dónde también se va, primero, a construir la estrategia de parte del gobierno para poder recuperar ese dinero, ¿no? A partir de qué, de cómo, ¿no? ¿Y qué va a hacer él? Va a decir, se va a seguir negando. O sea, él puede discursivamente decir que va a ir a la Corte Interamericana y que va a ir a la ONU y que va a ir a la Luna, si quiere.
pero digamos ya en los hechos quedará por verse, digamos, cómo se va a materializar esta recuperación del dinero. Y en ese sentido, yo creo que si bien es cierto que, como ya también lo han mencionado aquí, solamente digamos, y de manera indirecta el PRI y el PAN les viene bien, digamos, todo este discurso, ¿no? Porque llena un vacío que ellos no han podido llenar, ¿no? Digamos, en términos partidistas. Pero ciertamente, aunque aquí en México, igual en mi opinión, el discurso, digamos, de ultraderecha, como lo hemos visto en otras latitudes, en América Latina, por ejemplo, realmente no es el momento en el que tenga, pues, arrastre. Habrá que ver un poco cómo se sigue dando y cómo se sigue desarrollando esta tan agresiva, digamos, verborrea, este discurso que por lo demás ahí sí que también habría que analizarse, digamos, de Salinas Pliego y en general de toda esta estrategia que tienen digital, ¿no? Y cómo va o no a tener consecuencias esa estrategia, ¿no? A ver, la ultraderecha avanza en el mundo siempre que la izquierda quiere caerle bien a todos, ¿no? Y se vuelven estos progres buena ondita que no toman una sola decisión, ¿no? Yo creo que México no es ese caso. No, por eso digo. Creo que justamente en México sí ha habido un avance relevante y se mantiene, ¿no? El proyecto está muy claro, a diferencia de, no sé, ¿no? Otros países que no voy a mencionar, pero donde la izquierda como que por esa suavidad en las decisiones termina por desencantar a los votantes que los pusieron en el poder. También yo creo que aquí es importante sí hacer un reconocimiento también a todos los funcionarios públicos del SAT a través de los años que se mantuvieron, que defendieron efectivamente esas resoluciones, esos créditos, porque tanto Salinas Pliego, y lo ha dicho muchas veces, ¿no? Siempre dice esto de aquí estuve antes, aquí estoy y voy a seguir, ¿no? Eso nos habla justo de una mentalidad que tienen los empresarios, que es los políticos están 6 años y se van, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es aguantar 6 años y con el que entra, pues negocias, ¿no? Yo creo que eso es lo que él estaba pensando hacer. Como muchos. Lo quiso hacer con Calderón, ¿no? Porque ahí es el Calderón es el primer gobierno donde le fincan créditos fiscales por defraudación, por una cuestión de ventas de acciones entre su mismo grupo. Lo quiso hacer ahí, dilató el pago, no le salió. Lo quiso hacer con Peña, que otra vez Peña le pone una cantidad de créditos fiscales, dilató el pago. Lo quiso hacer con Andrés Manuel, dilató el pago, y ahora pues ya justamente como tú decías, Izcalli, es algo que él se creó a sí mismo. Sí, pero ahora la diferencia es que ya no hay un digamos, poder judicial cooptado. No, totalmente, ¿no? Y ya no, o sea, digamos, llegó al límite, pero su pensamiento era justo eso, pues se van, ¿no? Lo único que tengo que hacer es aguantar a que se vayan y que cambie todo el poder y con el siguiente negocio. Entonces, que los funcionarios públicos de diferentes sexenios se hayan mantenido en la defensa y lo hayan logrado, también me parece algo importante, que es un ejemplo claro de algo que a veces no pasa en los gobiernos, que es continuidad en los temas, ¿no? Miren, ahí yo solamente pondría varias cosas, pues, pondría muchos temas sobre la mesa, pero Salinas Pliego no le cumple a sus trabajadores y los pone de pretexto. Me recuerda mucho cuando hay temas en la Coparmex que te hablan sobre las MIPYMES y, ay, es que preocúpense por las MIPYMES, pero ellos lo que quieren realmente es que el dinero llegue a ellos y el recurso llegue a ellos. Entonces Salinas Pliego dice, nosotros aquí seguiremos y velaremos por el patrimonio de las 200,000 familias de los trabajadores que están con nosotros. No les paga seguros. Ni siquiera los tiene, los contratos con los que los tiene, los va cambiando de cada 3 meses para que no generen ninguna antigüedad. Y creo que es uno de los ejemplos de quién es realmente Ricardo Salinas Pliego. Estamos hablando de un evasor fiscal que no le bastó con la evasión fiscal, también se va al tema del lavado de activos a través de los casinos y quiere decir que es víctima. ¿Víctima de qué? Hay algo que es la ley y la ley ahí está y si no la respetas, pues entonces te tocará pagar las consecuencias de ello y ni modo. No es una cosa exclusiva en contra de él porque es el argumento que quería usar para la Corte Interamericana y para la Corte Interamericana, pues no, ese tipo de asuntos ni siquiera llegan. Primero que vayan
vaya a la comisión y luego a ver qué pasa. Pero quiere aplicarla de soy víctima del Estado. No es víctima de nada. Claro. En el caso de los casinos, solamente hablamos de 13, a él son 2. En el caso de los impuestos, muchas otras empresas están en una situación similar, nada más que no se van al show, no se van a un asunto político ni a una narrativa, se van al tema de ver cómo lo resuelven. Y yo solamente usaría sus mismas palabras. Las palabras de Ricardo Salinas Pliego, que justamente él escribió en un tuit. Si no quieres... Y a ver si ahí lo tiene Paga tiempo y nadie producción. irá a buscarte. ¿no? Si no quieres que te moleste. Pague a tiempo y nadie va a ir a buscarlo. Eso lo puso este año. Fíjense qué cosa tan más maravillosa. Pague a tiempo y nadie va a ir a buscarlo. Es el mismo consejo que le damos desde acá, Ricardo. Pero antes, perdón, voy con Mario antes de... Mario, ¿tú cómo ves? Sí, nomás decir que si aquí fuera un ojo por ojo la ley del talión, le hubiera ido peor a Salinas Pliego porque él utilizó el poder económico para ir a embargarle a muchos hogares fuera de las leyes, de manera extralegal, cuando no cumplían con un crédito, ¿no? Cuando caían en la morosidad. Y él se ha defendido en los tribunales, todavía no ha habido ningún embargo después de tantos años en que no ha pagado, y no únicamente de lo que tiene con el SAT, sino también con otro tipo. Ya mencionaron ustedes a los acreedores en Estados Unidos, el caso de una empresa de telecomunicaciones, y la verdad es que todavía no ha habido un embargo. Estamos esperando el día en que eso comience, y yo creo que puede ser inminente, ¿no? No estoy hablando de que en los siguientes días, pero pronto, en los siguientes meses, en cosa de 1 o 2 años, porque ya son demasiadas las deudas que se le han ido acumulando, ya no tiene mucho para dónde hacerse. Entonces, ustedes también lo han mencionado, ha quebrado también muchas veces la ley, ha incurrido en prácticas dentro de la política, ha moldeado las leyes a su antojo, y la verdad es que ha utilizado su poder económico. De ahí la importancia de separar al poder político del poder económico, porque tipos como él sí tienen un poder real para hacer este tipo de cosas, como ha ido construyendo una fortuna, en muchos casos mala vida, ¿no? Y en muchos casos en abierta complicidad con otros gobernantes. No más que ahora que no hay un gobierno que le pone las cosas en bandeja de plata, pues entonces empieza a quejarse y a hacer un show. Se creía él superior al Estado. Y también en estos tintes de tragedia griega, como Ícaro, que podía volar al sol sin que se le derritieran las alas, pues resulta que se le están derritiendo las alas y está cayendo al fondo del mar como cayó Ícaro, ¿no? Sí tiene estos tintes de tragedia griega, y vamos a ver en qué termina, porque yo creo que él, para todos los días estar mediáticamente posicionándose, no necesariamente es porque tiene las intenciones políticas, que no dudo que las tenga, Claro. pero también porque él está luchando por sobrevivir, por su fortuna personal y por sus empresas que están en una posición precaria. Pero también hay que considerar que a muchos de sus patrocinadores, proveedores, acreedores, otros que no se han mencionado, no les gusta este tipo de imagen que está proyectando Grupo Electra y Salinas Pliego, y probablemente empiece a perder negocios a partir de esto. Yo creo que es cuestión de tiempo, si no es que ya empiezan a sangrar las finanzas de sus empresas, ¿no? Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. México en Transformación.